Así que vamos a ir, mire lo que dice la Escritura, versículo 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Otra vez. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Tome asiento, por favor. Quiero saludar también, parece que está el pastor Juan. Aquí está Pastor Juan, su esposa Zunilda. Gracias por estar. Ellos han viajado desde la ciudad de Los Ángeles para estar, han suspendido hoy día su reunión, para estar con nosotros en este lugar, y han viajado de tan lejos para estar en una reunión. Qué hermoso, ¿verdad? Que pastores vengan de tan lejos a recibir la palabra del Señor. Así que gracias por estar con nosotros, y parece que por ahí unos hermanos también le acompañan. Bendiciones también a los hermanos que le acompañan. Ellos, hermanos, están hace un tiempo atrás. Yo voy para un lugar y ellos parten allá conmigo. Me dicen, no lo vamos a dejar, pastor. Así que a veces voy a otro lugar y allí aparecen. Qué hermoso es cuando la gente tiene hambre, y la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Qué hermoso. Bendiciones, pastores amados, y gracias por estar aquí honrando la palabra del Señor. Hemos dicho que vamos a hablar de 4 temas durante estos 4 servicios. Hemos hablado acerca de un corazón enseñable, que fue la primera parte esta mañana, pero llegamos a la mitad, así que vamos a retomar. Luego vamos a tomar en esta predicación lo que son los verdaderos maestros, y luego lo que es la conveniencia de saber conducirse. Y vamos a terminar con una hermosa Santa Cena, a la cual usted también está invitado, para poder hablar acerca de lo que agrada al Señor, o un corazón que agrada al Señor. Hemos hablado acerca de cómo imitar a Cristo, ¿verdad? Hemos estado conversando un poquito acerca de eso. El apóstol Pablo, en varias partes que ya las leímos, no quiero volver a leer porque ya nos vamos a trazar en eso, y decirles que dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces la demanda es que podamos nosotros imitar. Ahora, para imitar tiene que haber una profunda observación, ver detalles. Usted podría fácilmente descubrir a alguien que no lo es por los detalles. Por eso hay algunas personas que se dedican a imitar. ¿Y qué hacen para poder imitar? Están pegados viendo gestos, movimientos, tonos, todas las cosas que le puedan servir para poder definir y hacerlo igual. Ahora hablamos acerca de esto y dijimos que no es solamente hacer las cosas que el Señor hizo, sino también hacerla con la motivación correcta. Porque no es solamente repetir algo que el Señor hizo, que bien pudiéramos hacerlo, aunque muy difícil, ¿verdad? ¿O alguno aquí ha caminado sobre las aguas? Ninguno, ¿verdad? Es muy difícil. Pero hay otras cosas que de verdad solamente requieren la compasión de nuestro corazón para poder hacerlo. El hecho de abrazar a un niño, tomarlo en brazo, el hecho de compartir con alguien. El Señor, la Biblia dice que se sentaba con algunas personas que eran pecadores y cierto, compartía con ellos. El hecho es que el Señor, no solamente podemos definir la vida del Señor en los milagros que Él hizo, sino en la compasión que Él tenía, el corazón que Él tenía. Hay quienes podrían solamente querer hacer lo que Él hizo con una motivación completamente incorrecta. O sea, yo quiero multiplicar, sanar, caminar sobre las aguas, y eso es hermoso y es glorioso y sorprendente, pero hay cosas que Él hizo mucho más allá de eso. Él nos amó, Él se sacrificó, Él se esforzó, Él ayudó, tenía el corazón correcto. Entonces, entender, no solamente hacer lo que Él hizo, sino también tener la motivación correcta para hacerlo. Y no solamente eso, sino entender el propósito del por qué lo hago. Cuando el Señor sana a alguien, no es solamente sanarlo, sino hay una motivación detrás de lo que se hace. El hecho de orar por los enfermos, no solamente para que sane, sino que hay una razón detrás de las cosas que se hacen. Y es ahí donde cada uno de nosotros tendrá que revisar las motivaciones del corazón y si logra entender e interpretar el por qué hacemos
lo que hacemos. Entonces, hemos comenzado a hablar acerca de eso, de cómo nosotros debemos examinar lo que hacemos y entender que como nuestro Señor Jesucristo, por causa del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, porque usted y yo somos nosotros de alguna forma y de todas las formas posibles, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y por eso nosotros hacemos, y la Biblia establece que el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos, opera también en nuestra vida hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu que estaba en Cristo y que lo resucitó de la muerte, también está con nosotros. Ese Espíritu nos ha resucitado también de la muerte. Ese Espíritu también nos ha renovado, nos ha sanado, nos ha consolado. El Espíritu de Cristo está en nosotros, no solamente para que lloremos o temblemos en una reunión, que es hermoso llorar en su presencia, sino también para fortalecernos. Ese mismo Espíritu está en nosotros para tener misericordia con la vida de otros. Ese mismo Espíritu del Señor está sobre nosotros, y no solamente para llorar, sino hasta para reír, para gozarnos, para sobreponernos a las cosas que son difíciles, para predicar al Señor. El Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar, para sanar, para ayudar, para consolar. El Espíritu de Cristo no solamente está en el hombre para que el hombre pueda llorar frente a una canción que se toca, una canción que se canta, sino también para predicar con denuedo la palabra del Señor, para resistir las aflicciones que todos nosotros vamos a resistir, y para seguir confiando en los momentos más difíciles de nuestra vida, para ser consolados cuando la gente se vaya, para ser fortalecidos cuando seamos traicionados. Todas esas cosas son parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros para también guiarnos a la verdad y a la justicia, para poder amar a nuestros enemigos, para hacer un consuelo para la vida de alguien. No solamente tiene el sentido de lo sobrenatural, sino también para presentarnos delante del Señor en adoración, en exaltación, y como ejemplo también para la vida de otros creyentes. Todo eso es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Señor Jesucristo, lo decíamos durante la mañana, que de tal manera Él mismo dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino todos tengan vida eterna. Y ese mismo concepto de propósito, ese mismo sentido de intencionalidad debe estar en nosotros muy claro y muy fuerte. O sea, nosotros no somos una casualidad. El Señor también sigue amando al mundo, y por esa misma razón sigue enviando a sus hijos. Entonces, cuando uno tiene una conciencia, no solamente de que soy un ser casual en un lugar que simplemente me tocó vivir, no, yo soy un ser intencional. Del día que el Señor llegó a mi vida, ¿cierto? Se reveló, me sanó, me regeneró, me santificó, todo lo demás, hay puertas que se abren con una intención divina. Y estoy en un lugar por un plan de Dios. Yo estoy en un lugar viviendo, yo estoy en un lugar trabajando, hay una puerta que se abrió, hay una puerta que se cerró por un eterno plan del Señor. Por lo tanto, no estoy pensando en salir de donde estoy, sino entender por qué estoy ahí y en ese lugar cumplir el propósito de Dios. O sea, usted está en ese trabajo no porque sea tan bueno, tenga muchas habilidades, sea el mejor que otros, tenga más experiencia, sea más barato de contratar. No, usted puede no tener mucha experiencia. Usted se puede presentar delante de un trabajo y pudieron haber 10 personas que son más capaces que usted, tengan más título que usted, tengan más experiencia que usted, pero el Señor le abrirá la puerta donde Dios le necesita. ¿Para qué? Para que usted cumpla la voluntad de Dios en ese lugar. Por lo tanto, donde usted está pudiera haber otro, pero si está usted es porque Dios le abrió la puerta. Usted está exactamente donde Dios le quiere tener. El otro día una señora me dijo: pastor, mire la suerte que tuve. No le arrendaron a nadie, me arrendaron a mí. No vaya a pensar que es suerte, porque tal vez con los papeles que usted tenía no le podían arrendar nada. Usted no tenía papeles, no tenía aval, ni siquiera tenía trabajo. Entienda, por favor, que le arrendaron a usted ese lugar solamente porque Dios le necesita. Y cuando Dios le necesita, Dios abre, Dios mueve, Dios cambia, Dios toca corazones, Dios desata lo que tenga que desatar para poder tenerle en el lugar donde Dios le necesita. Por eso cuando el Señor manda a sus discípulos y le dice: vayan y van a encontrar un pollino, un asno que no ha sido ocupado, está atado, desátenle. Y si alguien le pregunta por qué están desatando a ese pollino, solamente digan: lo estamos desatando
porque el Señor lo necesita. Porque si el Señor lo necesita, hay cosas que se van a desatar, hay cosas que se van a soltar, hay cosas que si el Señor las necesita, Él lo tiene. Todo lo que el Señor quiere, Él lo tiene. Entonces, cuando nosotros vemos eso, notamos que hay puertas que se abren para mí. No vaya a pensar que la suerte que fue mi contacto. Usted no está aquí. Algunos de ustedes vinieron, quizás salieron de sus países, se movieron, pero están donde Dios les quiere tener. No fue el presidente de turno, no fue la circunstancia. Bien pudieran estar en otro lugar, pero están donde Dios le quiere tener. Tal vez ni sabían, tal vez ni siquiera tenían conciencia. De hecho, por un decreto del rey Herodes, dice la escritura que por ese decreto, entonces María tiene que caminar embarazada, tiene que caminar casi con 9 meses, tiene que caminar 112 kilómetros embarazada para llegar a Belén. Y cuando llega a ese lugar, es que no fue el decreto del rey, sino que la Biblia establece que fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y aún así fue un decreto de un rey. En realidad no lo movió el decreto del rey, sino que entienda que fue para que se cumpliese la escritura. Porque hay muchas cosas que suceden, que se abren o se cierran para que la escritura se cumpla en nuestra vida. Hay cosas que van a suceder solo para que Dios cumpla su palabra en su vida. Alguien diga amén, por favor. Alguien tome la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, ya no estamos con mentalidad casual. Cuando no, estamos pensando siempre que bueno, qué suerte, nadie más llegó a la entrevista. No, hermano, es que nadie más, no es que, y aunque hubiesen llegado 20, lo que es suyo, nadie lo puede arrebatar. Y usted está en ese lugar porque Dios. Ahora yo debo entender el por qué estoy en ese lugar. Muy bien, vamos a avanzar en esto. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablar, están acá, ¿verdad? ¿Sabes que en la mañana los hermanos estaban más entusiasmados que ustedes? Yo le dije al pastor Juan, esta iglesia es tremenda, esta iglesia son de los gloria a Dios, de los aleluya. De hecho, la pastora Zunila me dijo la otra vez, pastor, cuando ustedes digan amén, yo me retengo. Porque yo soy de las que digo gloria a Dios, aleluya. Y como los hermanos no dicen tanto, mejor me retengo. Suéltese nomás, sierva del Señor. Usted, mi amado hermano, tenga mentalidad de propósito. Usted no es un hijo de una casualidad. Usted tiene que tener mentalidad de Cristo. Por eso nosotros no estamos andando en cosas improvisadas, sino que la Biblia dice estamos caminando en caminos preparados, no improvisados. Dios no improvisa. Dios no está improvisando en tu vida. Estás caminando en las cosas preparadas por el Señor. Por eso lo que vamos a ver en adelante es lo que el Señor ha preparado para los que le aman. O sea, en la medida de nuestro amor a Dios, las cosas preparadas solamente son manifestadas. Nuestro amor a Dios es una llave que manifiesta las cosas que ya están preparadas. Si tú amas a Dios, tu amor a Dios abrirá cosas que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando usted camina, no camine con una mentalidad de improvisación, sino de plan. Vea y mire siempre, estoy en el lugar donde Dios me quiere tener. Ahora tengo que hacer lo que Dios espera que yo haga. Entonces un imitador de Cristo, por supuesto, y como hemos hablado, debe conocer al Señor profundamente, debe admirarlo supremamente, debe seguirlo con lealtad y debe imitarlo con fidelidad. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice, han llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor. 1 Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Cristo que están en Judea. Quiere decir que habían 3 formas, 3 niveles, 3 distintos hombres que inspiraban la vida de estos hombres. Primero el apóstol Pablo, Timoteo y Sila. Y aparte de ellos, nuestro Señor Jesucristo como la máxima expresión de lo que nosotros podemos y queremos hacer. Y también las iglesias de Judea, que habían sido parte de la experiencia de lo que ellos vivieron, ellos también soportaron. La iglesia de Judea fue perseguida, pero resistió. Y cuando fue sacada de un lugar, no dejaron de predicar la palabra por la persecución que vivían, sino que siguieron
siguieron predicando la palabra donde ellos iban. Los echaron de sus casas, pero seguían predicando. Los azotaron, pero siguieron predicando. Los abandonaron, su propio pueblo los rechazó, su familia los rechazó, su familia los entregaba de uno a otro y ellos seguían predicando la palabra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la persecución, la angustia, el rechazo, la frustración y el dolor nunca fueron un impedimento para predicar la palabra de Dios. Y ellos miraron el ejemplo de las iglesias en Judea y dijeron: si ellos fueron perseguidos pero predicaron la palabra, nosotros que estamos siendo perseguidos también predicaremos la palabra. Y si ellos predicando la palabra fueron respaldados, nosotros también seremos respaldados por Dios. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia que tiene a alguien que admirar, a Cristo, y a alguien que también ver como un ejemplo de nuestra vida y nuestro sufrimiento. Amada iglesia, nosotros que estamos aquí debemos mirar los ejemplos que tenemos delante de nosotros como ejemplos. Yo siempre me he preguntado, hay personas que, de hecho, este día, ayer sábado, lo dije en la mañana para poder orar, y hoy día seguiremos orando. Estar ayer en un momento de tanto dolor. Algunos de ustedes quizás vieron la historia que subí, un momento de tanto dolor en un cementerio donde tantas veces he estado, pero con una tragedia detrás de un hijo de 9 años que está hospitalizado, que le atravesaron su cabecita con una bala, y su hermano que por asistirlo le llevó una bala y también murió. Y estar en medio de todo eso, y yo preguntándome: Señor, ¿qué palabra puedo darle a una familia que está tan angustiada cuando yo mismo estaba tan angustiado? Las profesoras de aquel niño hablaron, el alcalde del lugar habló, y toda la gente estaba tan tocada por la angustia que naturalmente se siente a una tragedia tan grande de tener a un niño hospitalizado debatiéndose por entre la vida y la muerte, con una bala que le atravesó su cabecita, y a su otro hijo de 15 años ahí que estaban velándolo en ese momento. La impotencia que se siente, el dolor que se siente, el deseo de vengarse, las preguntas que uno tiene en su corazón, el ver a un niño tan amado, tan querido, tan inocente en un cajón, eso es terrible. Y saber, y yo lo único que le pedí al Señor: dame una palabra, porque hay un momento donde tú no tienes que dar una explicación, sino que tienes que dar una palabra. Tú predica la palabra. El Señor dice a Timoteo: vendrán días peligrosos, vendrán días con hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, injustos, y todas las características que estamos viendo. Y el apóstol Pablo dice: tienes que predicar la palabra, porque la palabra será la respuesta frente a todas las cosas que nosotros hemos de vivir, las cosas más difíciles de nuestra vida. Cuando nos enfrentemos al dolor más grande, esa palabra se me repetía una y otra vez antes de tomar ayer el lugar: predica la palabra, porque la palabra hará lo que tenga que hacer. La palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios es la respuesta de Dios para cualquier persona. La palabra de Dios es la respuesta. La palabra de Dios es la guía. Nos sustentamos en la bendita palabra de Dios cuando estamos más cansados. La palabra de Dios, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra? La palabra de Dios es la que nos sustenta, es la que nos conforta. ¿Dónde más podremos ir? Más en tu palabra echaré la red. Después de tanta frustración, más en tu palabra echaré la red. La palabra de Dios será la respuesta. Tal vez es todo lo que tenemos, pero en realidad es todo lo que necesitamos. La bendita palabra de Dios. Las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, y todavía la palabra de Dios tiene el poder de cambiar, de transformar y aún de consolar. Mi tarea es predicar la palabra de Dios, y Dios usará su propia palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra del Señor es el refugio más grande de la vida del hombre. Quien tiene una palabra de Dios lo tiene todo.
Confíe en la palabra del Señor. El apóstol Pablo entonces empieza a hablar acerca de todo este concepto de los imitadores y llegamos a este momento donde se habla acerca de tener un corazón enseñable. El apóstol dice lo siguiente: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que han aprendido. Y eso es, no se puede aprender sin tener un corazón enseñable. Quien deja de aprender también deja de crecer. Un discípulo necesita un corazón enseñable. Mucha gente se cierra a la enseñanza por las tradiciones, por creer que ya ha llegado un lugar donde nada más se puede aprender, porque pensamos y tenemos conceptos equivocados de nosotros mismos, porque menospreciamos a las personas y a veces Dios nos quiere dar lecciones a través de personas, de niños, de cosas, porque Dios habla de diferentes formas. Pero a veces nosotros estamos tan cerrados a poder aprender a oír la palabra del Señor a través de, incluso nuestros hijos nos enseñan tanto. La única manera de aprender a ser padres es a través de los hijos. Esa es la manera que Dios ha usado. Nuestro Señor Jesucristo como el modelo. Durante la mañana cerramos hablando de Lucas capítulo 2 versículo 41, donde la escritura dice que nuestro Señor Jesucristo crecía. Y ese crecimiento es evidente, todo crecimiento es evidente. Lucas capítulo 2 versículo 52. Y dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero no se debe crecer en estatura sin necesariamente crecer en sabiduría. La sabiduría te hará administrar bien las estaturas. La sabiduría hará que podamos gobernar aquellos crecimientos que sin sabiduría traerán dolor a nuestra vida. Muchas personas preguntan, y a veces una persona una vez me dijo: pastor, es que en mi vida sufro tanto. El tema es que a veces nosotros somos conscientes del sufrimiento, pero no somos conscientes de las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. La sabiduría será siempre un lugar donde podremos mirar. La sabiduría nos dará entendimiento para poder establecer nuestra vida en la palabra de Dios. Si no edificamos con sabiduría, la Biblia dice: con sabiduría la mujer edifica su casa. Las cosas se deben edificar con sabiduría. La falta de ella hará que todas las cosas caigan delante de nosotros. Alguien diga amén, por favor. Entonces la Biblia dice que el Señor crecía. El Señor indicativo que Él estaba creciendo. No llegó completo, no llegó sabiéndolo todo. Él crecía desde que le enseñaron a hablar, le enseñaron a caminar, le enseñaron a comer, y aún así otros crecimientos y perfeccionamiento en la vida de Él. Él crecía en sabiduría, Él crecía en estatura, Él crecía en gracia. Debemos nosotros seguir creciendo. Un crecimiento balanceado, no deforme, sino que balanceado. Muchas cosas, y cerramos diciendo en la mañana que muchas cosas, cuando comenzamos a crecer, ya nos dejan de afectar. El problema es que a veces nos afectan por el tamaño que tenemos, por las ideas que tenemos, por la estatura que tenemos. Pero una vez comenzamos a crecer, hay cosas que ya no nos afectan. Hay personas que se ofenden con tanta facilidad. Hay personas que están siempre luchando con las mismas cosas. Pero cuando comienzas a crecer, también dejas de luchar con algunas cosas que son parte de la vida. El entendimiento, juntamente con el crecimiento, comienza el entendimiento a tomar lugar. Y en la medida que voy entendiendo, voy creciendo. Y ahora las cosas que me afectaban ya no me afectan. Las puedo enfrentar, pueden venir otra vez. Las mismas palabras que un día me dañaron tanto ya no me dañan. Las mismas personas que se levantaron en contra mía se vuelven a levantar y ya no me afectan. ¿Por qué? A causa del crecimiento. Alguien diga amén, por favor, a eso. Entonces Efesios capítulo 4 versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, galería? Santo Dios, ¿qué debemos hacer ahí arriba? Debemos crecer. ¿En qué debemos crecer? En todo. ¿En qué debemos crecer? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. ¿Qué cosa dice?
Dígalo conmigo. Lo que aprendiste. Míreme por favor. A uno le podrían enseñar toda la vida y nunca aprender absolutamente nada. Hay gente que toda la vida se le enseña lo mismo y sigue repitiendo los mismos errores. Mire para el lado, por favor, y dígale: hermano, qué bueno que tú no eres así. Lo que aprendiste y recibiste. Aprendí, recibí, oí y vi. O sea, lo que el apóstol está diciendo: hay cosas que ustedes han aprendido, hay cosas que ustedes han recibido, hay cosas que ustedes han oído y hay cosas que ustedes han visto. Cada una tiene una forma diferente de explicar. Esto haced. Y mire lo que dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo. Si somos capaces de hacer lo que aprendí, lo que recibí, lo que oí, lo que vi, y si lo logro hacer porque se manifiesta lo que aprendí por causa de lo que hago manifiesta lo que he aprendido, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque es imposible que usted no imite lo que Él hizo y no se refleje por medio del respaldo de Dios en nuestra vida. El respaldo de Dios en la vida de un creyente es la manifestación de la imitación de Cristo. Mire lo que dice el 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. Lo que está diciendo el apóstol en Filipenses: ustedes no tenían la oportunidad, pero ahora la vuelven a tener para cuidar de mí. El apóstol Pablo, versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Qué aprendió? Dice: he aprendido ¿a qué? A reclamar. He aprendido a cuestionar. He aprendido a murmurar. He aprendido ¿a qué? A contentarme. A usar el argumento de lo que vivo para definir lo que siento. O sea, lo que está diciendo es que tomo el argumento de lo aprendido para definir lo que siento. O sea, mi sentimiento no gobierna mi vida, sino que mi vida son definidas. Yo me contento por el argumento de lo aprendido. O sea, yo no voy a andar con la cabeza agachada, porque cuando usted agacha la cabeza, cuando usted vive una vida triste, de depresión, de opresión, de angustia, es básicamente la manifestación de aquellas cosas que no ha aprendido. Pero cuando usted aprende y ese aprendizaje se integra, entonces usted dice: no hay razón para que yo esté con la cabeza mirando hacia abajo, sino que yo tengo que levantar mi cabeza, porque es tanta la gracia, la gloria, el poder, las promesas, el amor y la presencia de Dios que está en mí, que no hay ninguna razón para que yo agache mi cabeza, sino para que la levante, para que agradezca, para que reconozca, para que pueda ver, para que pueda esperar, para que pueda entender, para que pueda glorificar al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: está siempre gozoso, porque esa es la integración de aquello que he aprendido, que está integrado en mí. Cuando alguien está constantemente triste, es una falta de integración de la verdad de la palabra. Dice: pues he aprendido, porque uno debe aprender a contentarse. Uno puede vivir en amargura por algunas cosas de la vida, porque hay gente que vive en amargura, pero en realidad uno tendrá que desvivir eso y comenzar a integrar cosas de un nuevo aprendizaje. Porque el contentamiento es una
decisión basada en el aprendizaje y la integración de toda la obra del Señor en mi vida. Porque yo podría tener el Espíritu Santo y lo tenemos. Santo Dios. Y a usted le dije que me dijera amén. Tenemos el Espíritu Santo. Pero muchas veces, aún teniendo tanto, tenemos vidas opacas, donde cristianos que deberían representar fielmente a Cristo, y que, hermano, en este mundo no puede haber nadie más gozoso, más alegre, más pleno, más lleno de gracia, más entendido que los hijos de Dios. Tenemos una esperanza tan grande, tenemos promesas tan solemnes, tenemos tanta gracia del Señor. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor es en nuestra vida, todo lo que hemos de vivir una vez que se cierre nuestro tiempo en la tierra, es tanto lo que hay para nosotros, que usted debería vivir en esta tierra manifestando el gozo de aquello que el Señor ha hecho en su vida y de todas las promesas que el Señor le ha dado. Usted no podría estar amargado en el trabajo, no importa, no sé si hay alguien acá, no importa lo que esté viviendo. Dígame. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, porque el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación momentánea es simplemente leve y es momentánea, pero es incomparablemente menor al peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse por causa de Cristo. Entonces nosotros, los hijos de Dios, debemos ser el pueblo más entendido, más gozoso, más, no sé si hay alguien acá, más expectante, porque lo que estamos esperando no es un nuevo presidente, no es un nuevo auto, no es una nueva casa. Lo que esperamos es nuestra redención, la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo más glorioso que la tierra ha de pasar. Aleluya, lo más glorioso que la tierra ha de pasar. A veces estamos más asustados por el presidente que va a salir que expectante y gozoso por el retorno de nuestro rey. Y estamos tan preocupados diciendo: ay, yo no sé si sale este presidente y yo me voy para otro lugar, vendo mis cosas. Pero estás tan preocupado por un hombre que va a gobernar, y aún así, aunque él gobierne y quien quiera que salga de presidente, a usted no lo puede amedrentar un hombre. Usted está bajo la mano poderosa del Señor, y tiene que ser tal su expectativa de quién viene por su iglesia. Claro que sí, hay cosas que van a pasar, cambios que van a haber, nada extraño, nada extraño. Este mundo es parte de todas esas aflicciones, de errores, de ensayos, de mil cosas. La perversión del hombre, este mundo, claro que sí. Estamos en medio de las tinieblas, fuimos enviados como ovejas en medio de lobos. Pero no podemos estar más pendiente de una lección que del retorno de nuestro Señor. Por eso en esta congregación no se da una enseñanza política, sino se habla del retorno de nuestro Señor, escatología, porque nuestros ojos deben estar puestos en quién va a volver y no en quién saldrá de presidente. Claro que por supuesto uno quisiera que nos salieran algunas personas que son, pero en realidad los hombres son hombres. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía a Dios, cuya esperanza es Dios. Alguien diga amén, gloria a Dios. Entonces, miren lo que dice: he aprendido ¿a qué? A contentarme. Aprenda a contentarse. Y nuestro contentamiento está dado. ¿Por qué? Por las cosas integradas que el Señor nos ha enseñado, por la fe que tenemos en nuestro Señor, por las promesas que son abundantes en nuestra vida, por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es tanto lo que tenemos que usted tendrá que tomar cuando venga de pronto una mala noticia, que 1000 veces vamos a enfrentar. Usted tendrá que tomar la mala noticia y meterla aquí en su mente, decir: mira, vas a chocar con tantas promesas, con tantas verdades de la palabra de Dios. Mala noticia, te vas a encontrar con promesas, con unciones, con gracia,
con palabra, con la obra del Espíritu Santo. Así que esa mala noticia, por muy mala noticia que sea, es incomparable menor a las buenas noticias que abundan en nosotros. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro Señor. Por lo tanto, cuando hay una mala noticia, chocará con un argumento del Espíritu. No importa qué mala noticia tengamos, cuando tenemos vida en el Espíritu Santo, se vuelve irrelevante lo que podamos oír, porque la mala noticia chocará con toda la obra de Cristo, con la oportunidad, y aún así la dificultad más terrible que podamos enfrentar tendrá que ser confrontada con las promesas eternas del Señor. Las malas noticias simplemente pueden ser una oportunidad para evidenciar nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en el Señor, nuestro descanso en el Señor. No estamos angustiados, estamos claros en quién hemos creído, que nuestro Señor es poderoso. No importa si se llama cáncer, no importa si se llama SIDA, no importa si se llama cesantía, no importa cómo se llame. Hay promesas tan abundantes en mi vida que no importa lo que pueda enfrentar, chocará con la verdad del Evangelio, con lo que llevo por dentro, que es la obra espiritual de Cristo. Vamos, alguien le dé alabanzas al Señor. Es tanto lo que tenemos. Pues he aprendido a contentarme. Tarea de la iglesia: aprenda a contentarse. Aprenda a contentarse. He aprendido a contentarme, dice, cuando me dan buenas noticias. ¿Dice eso? He aprendido a contentarme cuando me dicen que todo está bien. No dice eso. Dice he aprendido, porque uno tiene que aprender. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. No importa cuál es mi situación, yo puedo contentarme si he aprendido. Sé vivir. Él no dice vivo, él dice sé vivir, porque todos vivimos, pero no todos sabemos vivir. Sé vivir. Aprenda a vivir. Aprenda a vivir. Si no aprende a vivir, solo vivirá. No es lo mismo. Aprendamos a vivir. Sé vivir humildemente. ¿Sabe vivir humildemente? ¿Sabe vivir sin nada? Y sé tener en abundancia. Mire lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener. Hay personas que no saben tener, y cuando tienen, dejan de vivir. Hay personas que cuando ya tienen, en realidad no saben tener. El problema más grande que a veces que enfrentamos es que a veces las abundancias no las sabemos tener, de todo tipo, económica, sobre todo de lo que está hablando el apóstol. A veces abundancia de personas a nuestro alrededor, abundancia de años, abundancia de salud. No sabemos tener abundancia. Y el problema es que cuando usted no sabe tener, termina perdiendo por no saber tener. Una persona que no sepa tener terminará no teniendo nada. El hijo pródigo no solamente perdió dinero, perdió dignidad, perdió familia, se enemistó con su hermano, perdió muchas cosas desde el tiempo que perdió. El tema es no saber tener. Sé vivir humildemente y sé tener. A veces ese tener, a veces esa abundancia daña el corazón de la gente. A veces esa abundancia de aquellas cosas que el Señor nos da, y yo le pido que por un momento piense cuando no tenía.
Tal vez aprendió a vivir sin tener y no aprendió a vivir teniendo. Y cuando no tenía, ¿qué hacía? ¿Cómo estaba su corazón? Cuando no tenía, ¿cómo estaba? Cuando no sabía qué iba a ser el día de mañana. Cuando no tenía para comprarle algo a sus hijos. Cuando no tenía un pan para comer, ¿qué hacía? Dependencia absoluta. Fe, humildad, peticiones, lágrimas, adoración. Ponía una canción y lloraba, confiando en el Señor, creyendo que Dios podía hacer algo, diciéndole: Señor, ayúdame, ábrame una puerta, siendo humilde. Pero no supimos tener. Nos volvimos arrogantes, altivos, orgullosos, independientes, competidores. No supimos tener. Por eso es mejor a veces no tener y ser dependiente de Dios que tener abundancia y ser independientes de Él. Que la iglesia dependa de Él, y mucho mejor es que si el Señor nos da, aprendamos a tener con un corazón humilde, quebrantado, dependiente, sabiendo que el Señor es el que nos dio algo cuando no teníamos nada, que el Señor nos abrió una puerta cuando las puertas estaban cerradas, que el Señor oyó y contestó una oración. Y ahora mi tarea es mantener mi devoción, mi integridad, mi búsqueda, mi humildad delante de Él. Que uno pueda vivir humildemente teniendo en abundancia. Que esta palabra se una, dice: sé vivir humildemente. Que uno sepa vivir humildemente teniendo abundancia. Dice: en todo y por todo, en todo y por todo estoy enseñado. La gracia del apóstol Pablo fue que a él le enseñaron. Pero no solamente que le enseñaron, sino que él tenía un corazón enseñable y aprendió. El tema es que yo puedo predicar toda la vida, y el tema no es cuánto predique, sino cuánto usted aprende. Y ese aprendizaje se manifiesta por lo que usted hace. Y yo también. Dice: estoy enseñado. Y eso es lo que debemos esperar, que tener un corazón enseñable. Estoy enseñado así para estar saciado. Estoy enseñado para estar saciado. Que al ser saciado, el ser saciado de todo lo que el Señor me pueda dar, no me desconecte de quien me lo ha dado, sino que esa saciedad te lleve a la gratitud. Que la saciedad de todo lo que el Señor te permita tener te lleva a la gratitud, y que seas consciente que estás saciado porque Dios te permite estar saciado. Y también dice así: he sido enseñado así para estar saciado, pero también he sido enseñado para tener hambre. Y les quiero decir que puede llegar el momento en donde tengamos hambre, claro que sí. Y que un hijo de Dios también puede pasar hambre, claro que sí. Y que una persona, un hijo de Dios, a veces va a tener poco, claro que sí. Pero en ese momento, cuando se tiene poco, no se reclama. No te enojes con Dios, sino que Dios, que conoce lo que sentimos y el hambre que podemos sentir, sigue confiando en Él. Adórale. Si no hay nada en ese plato, adórale. Si de pronto se acabó la comida, adórale. Dale gracias a Dios. Sé humilde con Dios. No seamos soberbios. Hay un momento donde no podamos tener, y el apóstol Pablo dice: yo fui enseñado, y si tengo que pasar hambre, sé pasar hambre. ¿Y cómo se pasa el hambre? Reclamando, no. Aún agradeciéndole a Dios, porque Él conoce mi necesidad.
entendiendo que eso también lo podemos vivir. Y pastor, y si no tengo plata, hay veces un hijo de Dios no tiene para pagar un arriendo, no tiene para pagar una cuenta, y eso nos ha pasado. No vaya a pensar que usted deja de ser hijo de Dios por no tener una cuenta, un dinero para pagar una cuenta. Es un hijo de Dios, pero lo que hagas en ese momento lo va a manifestar tu gratitud, tu confianza, tu madurez, lo que has aprendido. Llega un momento donde dices: Señor, usted sabe que tal vez no tengo mucho, pero usted en ese momento se para como un hijo de Dios y dice: yo ya fui enseñado a tener abundancia, y yo ya fui enseñado a vivir hambre, a sentir hambre, a no tener algo. Pero Padre, estoy aquí para darte gracias, porque usted es bueno, porque usted es dueño del oro y la plata, porque aunque ahora no tengo, mañana usted me va a dar, y si mañana no me da, le voy a agradecer de todas formas. No estoy aquí para reclamar, estoy aquí para honrar su nombre. Y podemos en un momento tener estas cosas, claro que sí. Como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Sabe lo que es esto? Cristianos sólidos, estables, crecientes, entendidos, maduros. Que el dinero no te vaya a mover, ni la escasez te permita retroceder. Aprenda a amar a Dios, a adorar a Dios, no por lo que tenga o lo que no tenga, no porque tenga salud o esté en un hospital. Adora a Dios, porque Él es Dios. Y si Él permite en un momento tener algo más, que tu corazón no se vuelva altivo ni orgulloso en ningún caso, sino todo lo contrario. Aprenda a tener. Termina diciendo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pónganse en pie, por favor. Se nos acabó el tiempo. Usted se tiene que ir, yo me voy a quedar predicando en otro servicio. Tengo y luego la Santa Cena por la tarde, así que eso está hermoso, hermanos. Eso está hermoso. Déjenme cerrar con este versículo bíblico. Hebreos 5:8 dice esto: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y le voy a hacer una pregunta a mis hermanos de arriba también. ¿Qué ha aprendido usted por los padecimientos que ha sufrido? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Cuál es mi aprendizaje de mis padecimientos? ¿Qué aprendí? ¿Cuál es la conclusión? ¿Soy más obediente ahora, después del padecimiento? ¿O simplemente soy más reclamón, estoy más irritable, más enojado? ¿Qué aprendió? He aprendido el amor de Dios. Amén. ¿Qué aprendió? Porque un hijo de Dios también va a pasar por padecimientos. La pregunta es: ¿qué hemos aprendido de los padecimientos? Porque si no aprendió nada, tal vez tenga que volver a repetir la misma prueba. Y hay gente que vive las mismas pruebas porque no aprende nada de las pruebas que vive. Y nosotros, usted y yo, estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y la intención del Padre es hacernos crecer a la estatura de un varón perfecto. Por lo tanto, el Padre y toda la obra gloriosa del Espíritu Santo lo que está haciendo es que crezcamos. Pero si no aprendemos, no crecemos.
Y por eso hay gente que está otra vez en el mismo problema, otra vez en el mismo lugar, otra vez enfrentando las mismas cosas porque no aprenden. Pídale al Señor: Señor, no solamente enséñeme, sino, Señor, hazme consciente para aprender. Cierre sus ojos, levante sus manos. Dígale: Señor, tal vez no he aprendido nada. Ayúdame, Señor. Levante sus manos ahí arriba, en todo lugar. Levante sus manos y dígale: Señor, por favor, estoy otra vez en el mismo lugar, estoy viviendo las mismas pruebas porque tal vez no he aprendido nada. Y usted me está tratando de enseñar cosas para aprender a vivir la vida que usted me ha dado. Y no solamente gastar la vida, sino aprender a vivir la vida que usted me ha dado.